buenos días, alegría. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Juan Diego, bateando de emergente hoy. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ves por streaming en Metcon Go, a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta y en YouTube. Bienvenidos a Cuarto Poder, edición de hoy, miércoles 23 de febrero del año 2022. Flor, y la tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania sigue creciendo. Rusia decidió apoyar a dos regiones que son separatistas de Ucrania y prorrusas dentro de su estrategia geopolítica, y en respuesta a ese apoyo y ese movimiento de tropas en esas áreas, pues recibió una serie de sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, sanciones económicas. Inicialmente, Estados Unidos incluyó en la famosa lista OFAC, conocida popularmente como lista Clinton, a una serie de entidades financieras rusas, a unos allegados al presidente Vladimir Putin, y eso le representa a Rusia un severo golpe y daño económico. De manera pues que se está tratando por las vías, y la Unión Europea hizo algo similar. Básicamente lo que le restringen es el acceso a Occidente para efectos de financiamiento y de repago de deuda. Sí. Entonces eso le va a causar al presidente Putin un aprieto económico serio, porque no hay país que esté exento de tener que atender sus necesidades financieras, y por grande que sea el país, pues Rusia pues sí, es una, digámoslo así, una semipotencia mundial por el tamaño, pero económicamente, aparte del gas y el petróleo, tiene sus dificultades. Así que eso se llama la diplomacia o la guerra económica para que, como parte de la presión diplomática, para evitar llegar a la guerra de disparos, de cohetes, etcétera, de tropas, de enfrentamiento de tropas. Bueno, eso promete ponerse peor todavía. Uh-huh. Pero pasando al plano local, Guido, condenan a Ferrufino y a la esposa a 6 años de cárcel. Sí, 6 años. Si bien es cierto, es una condena, todavía faltan 2 recursos disponibles que tiene el exministro. A mí me llamó la atención una lista que vi y que dice mucho, que son las personas, los funcionarios del gobierno Martinelli condenados. Y quiero compartir. Y esa lista no es exhaustiva, porque ahí nada más hay están muchas más. Ahí nada más están los de alto perfil. Sí, yo me refiero a los de alto perfil. Cucalón, condenado a 10 años. Rafa Guardia, condenado a 10 años. Ahora Ferrufino. Fábrega, de la superintendencia, Ignacio Correcto. Fábrega, 8 años. Giselle Burillo, 5 años. Bueno, los hijos de Martinelli en New York, ¿no? Hay que esperar esa sentencia, sí, pero ahí son otros mínimos 10 años. Frank de Lima, ministro de Economía y Finanzas, 5 años. Francolini, yo dije Fran de Lima, ¿no? Fran de Lima, 5 años. Francolini, 5 años. Pepe Suárez, ya va por 7. Y le faltan casos a todos estos personajes, ¿no? Alejandro Moncada Luna, condenado a 21 años. Estos son los de alto perfil. 21 años que se redujeron porque decidió confesar y devolver cuánto es la condena. Sí, o sea, digamos correcto. Que, por ejemplo, Ferrufino, 6 años, pero él ya estuvo en la cárcel, así que no van a ser 6 años. Si es que llega a pisar la cárcel nuevamente, tampoco van a ser 6 años, será menos. Y a Ferrufino, en la condena en primera instancia, por el juzgado tercero liquidador de causas penales, además lo inhabilitan por 5 años después de cumplida la condena penal. Sí. Así que bueno, por lo menos libramos un poquito de eso. Pero la pregunta es, ¿devuelve la plata o no devuelve la plata? Es que ordenaron el comiso de bienes también en la sentencia. Pero todavía puede apelarlo igual. Sí, claro, pues ese es el debido proceso. Lo que digo Entonces es que uno no puede estar a favor del debido proceso. Sí, exacto. En unos casos y en otros no. Pero Ese es el ¿quién debido está proceso. a favor y en contra? No, nada más digo, porque es que la gente se queja. Cuando ellos son los procesados, se quejan del debido proceso. Estoy preguntando y aclarando que después. Simplemente yo no estoy de acuerdo o en contra del debido proceso. O sea, de hecho estoy de acuerdo. Pero revisemos, y yo creo que es interesante ver que esto, creo que la denuncia se puso en 2015 y estamos a 2022, han pasado 7 años desde el momento. Creo que es 2016, pero bueno, si no, son 7, 6 años. La auditoría es del 2015. El último proceso similar, y fue el caso famoso porque lo estuve buscando, de peculado en el Ministerio de Educación, tomó 14 años
y claro, allí era un caso en donde habían involucradas aproximadamente unos 30 funcionarios. Estás hablando del de la fibra de vidrio. Exactamente. Y demoró 14 años. O sea, ¿sí? En el gobierno de Martín. Estamos hablando del gobierno de Martín. Eso fue con Belis Castro. Exactamente. Como la persona de más alto nivel, que era el ministro de Educación del gobierno de Martín. Desde el 2007 y fue que uno se de los 5 ministros de Educación que tuvo ese sí. gobierno, más bien. Entonces, mira tú, desde el 2007 hasta el 2021. En este caso de Ferrufino, por lo menos pasaron 7 años puntualmente. Sí. Proporciones guardadas. Claro, ahora, ya estábamos hablando de 30 funcionarios involucrados. Todos esos procesos son con el sistema antiguo, el sistema penal inquisitivo mixto. Por eso están en el juzgado tercero liquidador de causas penales del sistema antiguo. Los procesos ahora en el SPA son mucho más prontos los resultados. Claro, lo que necesitamos también es el tema de las penas y las sanciones, porque revisamos también este caso de los 30 funcionarios en el pasado. Ellos fueron condenados, la mayoría, a 5 años, o sea, 60 meses. Uh-huh. Pero cuando tú sacas la cuenta del 1.5 millones y los divides entre los 30, más o menos es como un promedio de 50,000 a cada uno. Entonces, parece que es igual que te robes 50 a que te lleves 2 o 3 o 4 o 5 millones. Porque al otro le dieron que 72 meses. Entonces, creo que allí también hay que establecer diferencias dentro del proceso para que comience a haber una jurisprudencia en materia de enriquecimiento injustificado, en materia de peculado, en materia de mal uso de los recursos del Estado. Aquí hay cambios fundamentales y profundos que hay que hacer en cuanto a los temas de las sanciones para este tipo de delitos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al exfiscal de Nueva York, panameño? Abel Arcia. Abel Arcia, que él nos decía que en Estados Unidos hay un catálogo de sanciones penales dependiendo de la conducta. Uh-huh. Y ese catálogo, pues sí, también depende si es de delincuente primario, o si es reincidente, todo ese tipo de cosas. Pero hay certeza en cuanto a cuál es el castigo que le puede tocar a un... Acá no, acá seguimos con un poquito de discrecionalidad por parte de los juzgadores. Poquito no, toda la discrecionalidad del caso. No, porque lo que pasa es que me refiero a discrecionalidad en cuanto que el Código Penal establece una pena mínima y una máxima. La discrecionalidad es en ese margen. A algunos le meto 12 a pesar de que se llevaron 100, ¿no? Pero al otro le meto 5 a pesar de que se llevaron 5 millones. Mira lo que escribe alguien aquí. Uno normal, en 6 años, libre y guardando el salario completo, no llega ni cerca de 2.5 millones. Es que hay que ese es mi punto, que tiene que devolver toda la plata. Es que ese es el problema. Bueno, pero es que se ordenó el comiso de los bienes hasta por 2 puntos la diferea. Exacto. Que no pudo justificar. Lo que digo es... Hay que esperar a ver qué pasa con la apelación. Aquí hay que desincentivar el interés que tiene la gente de ocupar cargos públicos para hacerse millonario. Exactamente. O sea, es decir, el mensaje de una sentencia como esta claramente es, el crimen tiene consecuencias. No, y hay si no se manda ese mensaje con contundencia, tú vuelve a pasar. No se va a de gente saltando garrocha, saltando garrocha. O sea, a cualquier persona, y tú acabas de describir muy bien, normal, con un buen salario, ponte un salario de 10 o 15 mil o 20 mil dólares en el sector privado, no le da la plata porque tienes hijos, ni ahorrando todo para poder tener todos esos lujos pagados en su mayoría y en propiedad de la persona, porque aquí no había préstamo de por medio. Ese es otro punto, que fíjense que en la contabilidad que arroja el informe de auditoría se toma los ingresos como si no se hubiera gastado ni una taza de café. Exactamente. ¿no? Toda la totalidad de ingresos. Y le faltó, no pudo justificar 2 puntos no sé cuántos millones. Pero es que de los 1.4 millones, que sí fue lo que recibió, él se tuvo que haber gastado la mayoría. Porque ¿cómo hacía para vivir durante ese periodo de 5 años? Así mismo, ¿no? Así mismo. Entonces, pero hay que recordar una cosa. ¿De qué era ministro Ferrufino? De Desarrollo Social. O sea, es la plata que llega más directamente a los pobres en este país, a los más vulnerables, a los más apartados. Esa es la plata que se robó Guillermo Ferrufino. Sí. Flor, en cualquier ministerio. ¿Ustedes recuerdan? Flor, claro. En cualquier puesto. Y este es la condena por no haber podido justificar. Lo que ocurre es que aquí hay muchos... la cantidad de bienes que tiene. Por supuesto. Mira, no es por peculado todavía. Aquí hay muchos... Otro tipo de cosas que tiene procesos pendientes. Aquí hay muchos funcionarios con mando y jurisdicción nacional que manejan presupuesto y te sorprenderías. No son presupuestos ni de 1 o 2, de 3 millones. Hay funcionarios, hay directores de instituciones que manejan presupuestos de 15 y 20 millones de dólares. O sea, mucha responsabilidad. Hay funcionarios que nosotros hemos visto que han llegado sin auto. Sin auto. Y salen con... Y salen no con auto, salen con un auto lujoso. Sí. Lujoso.
Lexus. De Lexus para arriba, de $100 y pico mil. Sí. Eso no puede seguir siendo. Funcionarios que llegan sin casa y salen no con una, con 3 casas. Sí, con Costa del Este, porque y la finca, porque la finca. Y la finca. Estatus. Sin embargo, o sea, hay gente que a lo largo de toda su vida ha hecho sus cosas bien y no puede alcanzar eso. Entonces eso crea frustración, pero una frustración propiciada por ese mismo clientelismo del que vamos a tratar hoy, porque ¿cómo pueden esos funcionarios lograr y alcanzar ese tipo de cosas? ¿Gracias a qué? Gracias a que son parte o de un partido o de un movimiento, o tienen palanca, o tienen acceso, o tienen influencia para que nadie los toque. Ese es el problema que tenemos ahora mismo acá. Y que Rubén Blades lo tocó independientemente de si dijo que iba a cerrar o no iba a cerrar la asamblea. Yo creo que el fondo de la cuestión del tema de Rubén Blades que ha puesto sobre la mesa finalmente este grave problema que está afectando al país, y es el clientelismo. Porque cuando tú eres cliente, cuando tú eres parte del sistema, a ti nadie te toca. Tú te vuelves inmune, a pesar de que la inmunidad, y no estoy hablando solamente de diputados, estoy hablando de funcionarios, personajes que ni siquiera han sido electos, que democráticamente se les escoge para que pasen a formar parte de un Estado y que terminan siendo millonarios. Entonces, el Estado termina siendo un incentivo para aquel que quiere hacerse millonario de forma rápida, y eso está mal. Claro. Eso está mal, eso es lo que nos está carcomiendo como sociedad. Totalmente. Eso, súmale el tema del narcotráfico que estamos teniendo, eso está creando una diferencia sustancial, más todo el tema de las redes sociales, en donde no conforme con apropiarse de lo que no deben, también encima hacen uso de las redes sociales para enrostrárselo a todo el mundo, lo que también está mal. Y no hay ninguna autoridad, no hay nadie que esté vigilando las redes sociales de estos funcionarios para ver a dónde va, qué hace, qué está comprando. O sea, porque lo vemos con carros que, la verdad, Guido y Flor, no da para el salario que como funcionario tienen. Sí, no, es que, mira, si se hiciera una... Es injustificable, pero ¿dónde están las entidades de control? Y no solamente... Y aquí hablamos del propio presidente que no pone el ejemplo, porque el otro día dijo que yo no sé cuánto gano. ¿Cómo que el presidente no sabe cuánto gana? Sí, por favor, es un insulto eso. Eso es un insulto. Mira, no solo las entidades de control del Ejecutivo, sino que hay una entidad de control nacional, que es la Contraloría General de la República. Por eso hablo de las entidades de control. Hay un consejo judicial que se supone que tiene que velar por la buena conducta y la auditoría de los procesos la DGI en el también. órgano judicial. Y entonces yo estoy seguro que ese digamos así, esa corrupción, porque el clientelismo es una de las modalidades de exactamente, corrupción. Sí. Esa corrupción alcanza a los 3 órganos del Estado. Entonces, porque aquí hay, así como hay exministros que no pueden justificar el ritmo de vida que adquirieron después de ser ministros, y exfuncionarios de toda categoría en lo incluso mismo. Actuales. Ahí está, por ejemplo, el caso de Rafael Guardia Jaén, ¿no? Rafael Guardia Jaén era un funcionario... Esos son los más notables y conocidos. Era un funcionario de 5ª categoría, ¿no? Y terminó birlándose casi $70 millones en 23 meses, que fue el tiempo que estuvo al frente del PAN. Y si eso lo hizo él, ¿qué habrán hecho los de arriba? Bueno, los jefes de él. Por eso, pero es que así es. Entonces, sí, porque él nada más, él lo confesó. Él se va a querer 1 o 2%, creo. Sí. Él lo confesó, no estoy inventando nada, él lo confesó. Y aparentemente sin estar autorizado. Porque, sí, porque el problema fue que no pidió permiso. Causó mucha molestia en los de arriba. Permiso, ¿no? Claro. Entonces, yo vi que el órgano judicial está implementando, ahora que lo dice Guido, también un tribunal de integridad y transparencia. Así Esto es materia pendiente desde el 2015. Sí. Pero dice que no hay plata, siempre la excusa es que no hay plata, no hay presupuesto, no hay plata, no hay presupuesto. Bueno, ahora se está buscando la gente para formar parte de ese tribunal. Y hasta un magistrado, tengo entendido, que va a ser la especie de magistrado investigador, ¿no? Sí, son 3 magistrados. Entiendo que son 3 los magistrados. Tienen que ser del órgano judicial, de carrera judicial. Ahí hay una serie de requisitos que cumplir. Y hay uno que va a ser el investigador. Oye, y cambiando un poquito de tema, ¿vieron la renuncia del subdirector del Seguro Social? La acabé de ver. Sorpresiva e intempestiva. No sé si además, sorpresiva, porque hace mucho tiempo estaba callado. Sí, eso sonaba como que venía a pasar venir. Hace rato, sí. Eso, de hecho, la bola pasó hace como un año, se dio esa bola y después ahora nuevamente. Pero, nuevamente, no sabemos por qué se va. Alegan razones personales como todo. Yo la única persona que recuerdo que renunció y dijo las razones reales por las que renunciaba fue Nito Cortizo. No, cuando fue ministro de Agropecuario. Es verdad. Nito Cortizo cuando fue ministro de Cortizo renunció y dijo las razones por las que renunció. La última que recuerdo es Joyce Araujo,
que salió de la Defensoría cuando nombraron a Maribel Coco porque era partidista y ella no estaba de acuerdo con eso. Sí. Y sin experiencia, partidista y sin experiencia. Antes de Maribel eso, Coco. Nito Cortizo. Antes de eso, Nito Cortizo. Nito Cortizo sí dio sus razones, ¿no? Así que, Pero aquí se va la gente. se de va un la gente, cargo, nadie da bueno, explicaciones. como ese cargo, hay un cargo otros de que renuncian subdirectora. para aspirar a ser candidatos en las elecciones. También. Que lo diga, pues. No, eso lo dice. No, pero no sé si No, el yo caso no estoy de él, diciendo ¿no? que sea este Sí, claro. caso. Sí, no, por Todavía eso no estamos digo. ni en proceso electoral. Por sí, eso proceso digo, no. o sea, aquí- Pero hay otros que renuncian anunciando sus razones, pero porque renuncian para ser candidatos. Hace rato suenan problemas entre él y el director, inconformidades. Entendamos que Francisco Bustamante es un funcionario, o sea, Técnico. es un Era técnico. técnico. No un funcionario, es un técnico. Realmente lo llevaron a una entidad para hacer un trabajo técnico, porque históricamente él ha trabajado en multilaterales. Ha trabajado a nivel del Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, o sea, su experiencia gira en torno a la parte técnica del trabajo que hace la caja, ¿no? Igual que Héctor Alexander. Igual. Que la diferencia es que Héctor Alexander no lo dejan hacer su trabajo y ahí sigue. Sí, no renuncia, ¿no? Entonces, Ya lo hemos hablado aquí. Sí. O sea, si, Hay si tú como hay- técnico estás en un gobierno y aclaras antes de entrar, señor, yo soy técnico, yo no soy político. Si no me hace caso, me voy. Si no te hace caso, te vas porque es que tu nombre está de por medio. Y dices por qué te vas. Claro, y explica. Es que aquí nadie me hace caso. Sí, no, me voy porque nadie terrible. me hace caso. Ya. Oye, ¿vieron Punto. a la niña del Santo Tomás? 8 años embarazada. Sí, ese caso. Ese caso es tenaz. Pero mira... ¿Cómo tratar el ese seguro- caso, Flor? O sea, porque, el Santo Tomás mira, dice... aquí hay varias cosas y varios alcances, porque yo vi lo que tú mandaste muy bien en el grupo y decían, vamos a ayudarla, ¿sí? ¿De qué forma Sí. vamos a ayudar a esta Aquí niña de 8 dice, años? se activaron para brindar a la niña todo el apoyo físico, así como emocional que durante y después del proceso de preñez necesita. Significa que la van a hacer parir. Mi pregunta es, ¿tienen que hacerla parir o pueden pedirle a los padres que, con el consentimiento de los padres, si es que hay padres, ¿no? Sí, O sea, no, tampoco, y esa es otra determinar- tragedia. Determinar quién la embarazó. Sí, porque el problema O sea, a todo la edad esto que es tiene el que la embarazó. Puede ser otro menor. familiar. O puede ser un familiar, o puede ser un adulto, puede haber una historia de abuso. O sea, el ayudo No, quizás hay debe- una historia, o sea, de que hay una historia de abuso, esa es debe una haber, ¿no? violación. Claro, No, sí, es califica cierto. como violación, aunque haya sido... Aunque haya sido con consentimiento, así es. La ley sí. es clara en ese Sí, sentido. que es consentimiento con una niña de Claro. 8 años, por amor a Dios. No. Ay, yo quedé impresionada con esa noticia, me pareció... Hay una historia de abuso detrás y muy grave. Muy terrible. definitivamente. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a esa niña? Como tú dices, Sí. a tener el bebé. O sea. bueno, y aquí es que en Panamá, fíjense nos las criticaron cosas. mucho ayer por el tema de lo del aborto. De lo que, con en el que comenzamos Panamá el programa. el aborto Sí. solamente tiene 3 causales de exculpación penal y no es una de las causales que sea una menor de edad. A menos que la vida Pero una de esa violación. menor Pero sí una violación. peligre. Una La violación, sí. pero Eso es entonces una tiene que ir, violación. pero entonces tiene que ir la persona que desea que la niña aborte, que serían sus padres, porque ella no tiene voluntad propia, porque es una niña de 9 años, 8. 8 años, tendrían que ir Debe a estar un al cuidado consejo de alguien. técnico médico Claro. para que determine si sí o si no. Pero la O sea, idea, hay una entonces- serie de procedimientos. Sí, mi punto es que el hospital, en vez de salir simplemente diciendo la vamos a apoyar, es decir, o sea, no sé si lo deben decir públicamente o no, pero por lo menos tratar de guiar a los padres a decirle, hey, esto Yo creo que Denúncienlo. el que eso haya salido a la luz pública revictimiza a esa niña. Sí, es verdad. También. Eso es desde el punto de vista de derechos humanos. También. Revictimiza a no esa está el niña. nombre. Pero no, No pero importa. pero, Y a mí me no parece importa. importante conocer Sí, esas pero No cosas. importa, pero, Pero no todos le- los familiares de la niña saben quién es. pero no le quita Y la importancia. Lo niña sabe quién sabían, es. lo sabían antes de la noticia Sí, también. pero no toda la comunidad, Flor. En eso consiste la Guido, te entiendo, pero no le revictimización. quita importancia No, yo sí a la creo que profundidad del caso. Sí, yo creo que tiene que ser noticia, porque eso es lo que nos noticia. despierta. No, es noticia, es noticia. 100%. Es noticia y en medio de lo que se está discutiendo. Ayer nos criticaron mucho por el tema de lo que estábamos planteando con lo que ocurrió en Colombia. Es más, el propio presidente de Colombia se manifestó en contra de la decisión que tomó la Corte Constitucional de ese país. Es correcto. Sí, Pero es Hay- un tema que hay que discutir. Por supuesto Y que hay que hablar discutirlo. de eso. Sí, Allá yo no creo que hay- esconderlo va No, a... yo no estoy diciendo esconder, No Flor. publicarlo es esconderlo. No publicarlo. necesariamente. Conociendo la información es No esconderlo. necesariamente. ¿Cómo no es? necesariamente. Porque es que no es esconderlo, porque quienes tienen que resolver el problema sí tienen que saberlo, pero el resto de la comunidad no tiene por qué saberlo. A mí lo que en me- eso Yo no consiste la coincido en eso. revictimización. A mí lo que me interesaría es la estadística que hay en ese sentido, por cierto. ¿Cuántas niñas menores de tanto? ¿Cuántas ¿Sabes que niñas Panamá tiene el menores? récord? Estaba leyendo la otra vez, de las niñas abuelas más chiquitas. Imagínate. Hay No una sabía. niña abuela de 21 años. Wow. Niña abuela, Sí. claro. Wow. Porque fue mamá súper chiquita y la hija hizo lo mismo. Y ese círculo Es un perverso círculo se vicioso, repite perverso. en Esa la estadística familia. está muy El interesante. Es tema- noticia lo que acaba de Mira, decir. El supuesto. tema es
Educación sexual. ¿Hasta cuándo vamos a insistir en ese tema? Tiene que haber educación sexual en las escuelas públicas, impartida de manera científica, sin sesgo de carácter religioso. No, ni de género ni de sexismo, porque Nada. aquí estamos con la discusión del tema de las esterilizaciones forzadas en bocas, la salpingectomía, como una alternativa de esterilización. Pero ¿qué pasa con la vasectomía? Yo creo que se ahorraría más en la vasectomía que la salpingectomía. Porque una mujer realmente en su edad fértil puede tener, si acaso, uno, o si es mellizo, pues, o gemelos, dos niños al año. Pero un hombre al año, ¿cuántas mujeres puedes embarazar? Todo lo que quiera. Entonces, por noche. ese son el tipo de discusiones que debemos tener como sociedad en este momento. Sí. Analícenlo. O sea, incluso en cuanto a costos. Yo creo que es más económico la vasectomía que la salpingectomía. Sí, ayer estaba hablando con alguien que se hizo la vasectomía y me decía que eso Mucho más no era tan rápido. cara y es en un Claro. momentito, sales, o sea, normal. Entonces, analicemos eso en medio de todas las discusiones que estamos teniendo, porque son discusiones realmente pesadas y ojalá en la Asamblea se estuviesen discutiendo esos temas. Sí, en vez de estar aprobando lo que aprobaron ayer de la UNACHI, ¿no? Que Oye, de vuelta, están haciendo el favor ahí. Tenemos que ir a cambio, ya volvemos. Vamos a hablar con Vaya. Lina Vega de los temas de clientelismo, ya aquí en Cuarto Poder, en Transparencia Internacional. Lina Vega estará con nosotros. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestra invitada en línea. Antes sí quisiera aclarar un punto que me dice una abogada que nos está escuchando en este momento. Me dice esto sobre la ley, sobre la noticia de la niña de 8 años embarazada. Dice, la ley permite la terminación del embarazo en menores de 12 o 13 años, pero hay que ayudarla a terminarlo. Lleva un proceso de denuncia del Ministerio Público y él mismo debe girar una orden, una especie de autorización. Es una terminación terapéutica porque el riesgo de muerte es mayor para la niña. Claro. Vamos a ver qué pasa, porque ya el hospital sale diciendo vamos a apoyarla durante y después del embarazo. ¿Cómo? No tengo ni idea. Así que vamos Yo a... tampoco realmente. ¿Cómo la van a apoyar después del embarazo? Y el Ministerio Público debe actuar de ¿La van a oficio ayudar para a las leches, a enseñarle a... No, ni pensarlo, realmente. Es tan difícil una situación como esa. Sí. Muy difícil. Vamos a conversar con Lina Vega, que nos acompaña, directora ejecutiva de Transparencia Internacional, presidenta, de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Lina, gracias por acompañarnos acá en Cuarto Poder. La idea es hablar de clientelismo en el programa, pero tú sí me dijiste que tenías unas observaciones acerca de la discusión que tuvimos ayer con el profesor de historia sobre el tema de los historiadores y la idoneidad que ahora se quiere lograr o buscar para los historiadores. Y si queremos entonces comenzar con esto, cuéntanos, porque si tienes tu punto de vista sobre ese tema. Sí, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Un gusto estar aquí. No quería dejar de aprovechar esta instancia para comentar el tema que ustedes trataron ayer a profundidad. Y en la misma línea de lo que comentó Guido Rodríguez sobre cómo se ha transformado unas leyes del ejercicio de las profesiones, unas regulaciones del ejercicio de las profesiones, de ser las herramientas para proteger al ciudadano de posibles malas prácticas de estas profesionales. Se han convertido todas estas leyes en instancias de protección laboral, de imposibilitar el crecimiento profesional de otras personas que no estudiaron en la Universidad de Panamá, porque los procesos de otorgar las idoneidades pasan por estos procesos que controlan los departamentos y de las facultades de convalidación de los títulos, que realmente es bochornoso y ha hecho que Panamá pierda la posibilidad de tener en las aulas docentes de la Universidad de Panamá una enorme cantidad de personas que han estudiado, y no solamente extranjeros, que ya eso es un tema gravísimo, sino panameños que han estudiado en universidades prestigiosas de Estados Unidos, haciendo enormes sacrificios económicos o debido a becas obtenidas a través del sistema de becas de doctorado de CENACYT, y cuando regresan a Panamá con todas las ganas de aportar a su país, se encuentran con una portería, una muralla en las distintas facultades de la Universidad de Panamá que les impide
obtener la idoneidad que les permitiría entrar a ser profesores. Es una cosa lamentable. Esos procesos de idoneidades en el mundo entero, primero no tienen, por supuesto, incluido el tema nacionalidad. Eso es una aberración que tiene muchos años y que espero que algún día eliminemos, porque lo que perdemos con eso es muchísimo, y además es una violación a los derechos humanos de las personas que tienen una profesión y que vienen a vivir a Panamá y sencillamente porque no son panameños no pueden ejercerlo. Eso es dramático. Y por otro lado, Lina, también ves, te damos permiso para vivir en Panamá como panameños, pero no a trabajar. Entonces, ¿de qué vives? Eso es inhumano y eso debería llamarnos a toda la sociedad a hacer algo para es parte, quiero decir, de este sistema clientelista de la que vamos a hablar ahora. No, es que se pegan, Lina. Lo que tú estás hablando se pega con el clientelismo. Así mismo. Porque es que resulta que para poder entonces trabajar y ser un académico, también tiene que estar y ser parte del sistema político establecido, porque no te lo permite el propio sistema estar fuera del presupuesto estatal. Así es, mira, hay muchos doctores que han venido a Panamá graduados en biología, en química, en física, en ciencias sociales, que cuando llegan a convalidar sus títulos a la Universidad de Panamá, resulta que en vez de validar que es un título auténtico, que viene de una universidad reconocida y que eso debería ser suficiente para darle la idoneidad, no, resulta que entonces se ponen a analizar si ellos dieron todos los cursos que tiene la facultad correspondiente de la Universidad de Panamá. Y si faltan cursos, aunque sean de los más ridículos o accesorios, o que han sido sustituidos en la universidad extranjera por cosas similares, resulta que la persona no puede obtener la idoneidad, no se le convalida los títulos y tienen que volver a hacer clases en la universidad, dar cursos. Hay casos patéticos en la Facultad de Historia, de doctores que han venido de Inglaterra y los han puesto a hacer cursos con estudiantes de primer año. Es una rosca. Es humillante. Los departamentos, la universidad es una rosca. Y que se autoprotege como se está autoprotegiendo la señora Universidad de UNACHI y todo el sistema clientelar. Pero al final de cuentas pierde Panamá, pierde su juventud. Esa gente esos muchachos que están en la universidad estudiando para prepararse como un proceso para adquirir conocimiento, crecimiento profesional, avanzar socialmente, económicamente, no están siendo educados por los mejores, porque a los mejores no los dejan entrar. Y eso es drama. Sí. O por otro lado, Lina, ayer escribías en Twitter acerca del estudio cualitativo sobre el impacto de la crisis del COVID en las mujeres de Panamá, con énfasis en su diversidad, que presentó el PNUD ayer. Y decías que dejaba evidenciadas las terribles desigualdades de nuestro país y la urgencia de políticas públicas que la enfrentan. ¿Nos podrías ampliar un poquito más sobre esto, por favor? Sí, yo estuve escuchando la presentación del proyecto, realmente fue muy interesante. Los invito a buscar el informe en la página del PNUD Panamá. Evidencia, realmente no hay sorpresas en lo que vimos ayer, porque durante todo el periodo de la pandemia escuchamos testimonios de todo tipo de cómo especialmente se vieron afectadas las mujeres. Fue un problema de género especial. Las mujeres no solamente tenían que estar en la casa, cuidando la casa, trabajando con las que trabajaban, haciendo teletrabajo, sino que además tenían que participar en el proceso de enseñanza de los hijos y eran las personas que tenían la carga más grande de trabajo en todo este periodo, viéndose afectadas emocionalmente cuando no realmente pasando terribles situaciones económicas. Y ese informe lo detalla, habla de qué les pasó a las empleadas domésticas que tuvieron una especial afectación, las mujeres que perdieron los trabajos, las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes. Es un trabajo muy completo que evidencia la necesidad de establecer políticas públicas que apunten a fortalecer las situaciones de vulnerabilidad y de ayudar a enfrentar las situaciones de vulnerabilidad de estos grupos. Es un informe muy interesante, como les digo, que pone luz en una situación que ya sabíamos que es dramática y que la pandemia evidenció con mayor fuerza, digamos. Sí.
Hablábamos ahora de la importancia de puntualizar en el clientelismo que estamos viendo en los últimos días. Ya tenemos, tú ibas a hacer alguna pregunta sobre el tema. Mira, sí, porque es que todo esto surge, Lina, a raíz de las declaraciones de Rubén Blades. Y Rubén Blades, independientemente de si el método es el correcto o no, Rubén Blades sí llegó al fondo de la cuestión. Su planteamiento es bien claro acerca de la razón por la cual estamos padeciendo los problemas que estamos padeciendo. Y eso se llama clientelismo. Quizás un clientelismo, o la gente lo ve el clientelismo, esa acción del político de entregar bolsitas de comida y ayuda. Pero esto es mucho más grande que entregar una simple bolsa de comida. Es lo que tú muy bien describías, la institucionalización de un sistema para que pasen las cosas solamente si el partido quiere que pasen esas cosas. Entonces, ese es el punto que creo que hay que rescatar profundo de todas estas cartas de Rubén Blades. No sé tú qué piensas acerca de eso. Mira, a mí, a pesar de toda la controversia que ha habido por las declaraciones, los detalles de las declaraciones de Rubén, yo siento que ha sido realmente bueno y oportuno, porque ha puesto un foco brillante, fuerte, sobre un tema que muchos de nosotros hemos tocado por años, pero no tenemos la resonancia que tienen las declaraciones de un hombre como Rubén Blades. Y ha puesto el dedo en la llaga, una llaga que cada vez está más podrida y nos estamos pudriendo todos nosotros con ella. Nuestra democracia tiene tantas falencias que es impostergable que hagamos algo como sociedad para cambiar las reglas del juego. Siento que ha habido mucha bulla y mucha reacción negativa, lógica además, por el comentario que hizo sobre el cierre de la Asamblea. Pero yo creo que ese comentario no puede analizarse en el vacío, aisladamente, porque él lo mencionó como parte de todo un proceso que incluía varias consultas a la ciudadanía y que, es decir, un método que propicie el cambio de estructuras, que yo creo que la más factible sería una reforma, una constituyente paralela, a pesar del fracaso previo, pero todavía se puede intentar nuevamente, porque como he dicho en otras ocasiones, es un procedimiento constitucional, es un procedimiento democrático, ciudadano, que nos permitiría, sin una ruptura violenta, llevar a cabo las reformas que necesitamos. El punto es que si hay alguien que tiene alguna duda de lo grave de la situación, ayer vimos cómo funciona el sistema en la Asamblea. El país entero ha hecho denuncia de lo que pasa en la Universidad de Chiriquí. Sabemos la lista de gente que tiene doble posiciones, personas que están trabajando en instituciones como la descentralización, pero al mismo tiempo tiene tiempo completo en la universidad. ¿Dónde está el señor Contralor? Son recursos del Estado. No le hemos oído la más mínima reacción frente a una denuncia tan grande. La señora rectora, con su familia, ha creado una universidad privada en Chiriquí también, contratando a su yerno para trabajos en la UNACHI. Es realmente... Es escandaloso. Es escandaloso, lastimoso, penoso, sí. Es inmoral. Esto es absolutamente inmoral. Con los recursos de nosotros están haciendo un saqueo a la nación. Y el señor Contralor Gerardo Solís, ¿dónde está usted? A usted les corresponde poner un alto a esto. Estábamos hablando precisamente de la ausencia de las instituciones de control y de las deficiencias con que trabajan las instituciones de control, porque han sido cooptadas por el propio clientelismo, ese que hay necesidad impostergable de combatir, no solo en el discurso o en la intención de Rubén Blades, sino que eso es una realidad de la que hemos sido testigos nosotros, como el Estado no funciona bien, por lo tanto no resuelve los problemas, por lo tanto los problemas se van acrecentando cada día, porque hay una casta enquistada dentro del Estado, que es una casta clientelista, que responde solamente al cacique o al gamonal o al político de turno, y esa casta, esa clientela, le sirve para reelegirse permanentemente en el cargo. Entonces en la UNACHI están duplicando el modelo, eso es lo que están haciendo.
Y la denuncia que hizo ayer Juan Diego Vázquez en el Pleno de la Asamblea es muy delicada, porque según esa denuncia, la señora Telvina Medianero de Bonagas, rectora, flamante rectora de UNACHI, estaba negociando a puerta cerrada con los diputados. Pero no ha ido públicamente a la Asamblea. Y no ha ido al Pleno, no se ha presentado al Pleno. Y todos sabemos lo que negocian los diputados en la Asamblea con los funcionarios públicos que van allá a hacer algún tipo de petición. Y si ella lo que quiere es reelegirse indefinidamente y tiene el aval de los diputados, le va a tener que pasar prebendas incrementando ese clientelismo político de los diputados. A punta de proyectos, a punta de pasar estudiantes, a punta de nombramientos de docentes. Lina, en la estructura constitucional republicana, el rol de la Asamblea como institución, no solo de expedir las leyes, sino de controlar al Ejecutivo, se ha distorsionado totalmente, porque entonces intercambian favores. Yo te paso esto a cambio de que tú me des prebendas, que siempre terminan siendo puestos, u otras cosas inconfesables. Así es. Porque el Estado, porque los gobiernos también tienen clientes en la Asamblea. O sea, por eso. Correcto. O sea, los diputados no funcionan ni siquiera como diputados, sino como clientes también del sistema. El gobierno tiene clientes en la Asamblea y la Asamblea tiene clientes en el gobierno. Y en la Corte, y la Corte también tiene clientes. O sea, todos tienen clientes. ¿Y sabes con qué plata se pagan esas transacciones, no? Con la nuestra. Con la nuestra. Acuérdense del famoso video del diputado Alejandro Magno Castillero hablando de a mí me tocó tal institución y no me han nombrado todavía sino a tantas o cuantas personas, etcétera. O sea, eso es escandaloso y vergonzoso en cualquier país serio, ¿no? Exactamente. Y ese sistema, digamos, se beneficia de la enorme desigualdad que hay en el país, porque es a través de ese sistema que la mayoría de los ciudadanos vulnerables obtienen la solución inmediata para el momento de sus problemas más apremiantes. Por eso que también en las declaraciones de Rubén decía, yo pienso que de manera muy, muy sabia, muy correcta, que en este proceso, que tenemos 2 años hasta el 24, en que nos tenemos que poner de acuerdo para hacer propuestas, los que queremos cambiar esta situación, no solamente desde el mundo político, sino también desde la sociedad civil, en procesos para darle salida a esa clientela que sin esa solución inmediata no come, no puede pagar la luz, porque eso se lo soluciona de alguna manera el sistema clientelar en que estamos. Es un círculo vicioso muy dañino para la democracia y que tiene en la asamblea a las personas que están allí. Esto empieza, por supuesto, desde los partidos políticos, y a mí me apena enormemente que los partidos políticos tradicionales con más historia en este país, no hablemos de Cambio Democrático, ni hablemos de Ricardo Martinelli, no entiendan que vamos rumbo al barranco y ellos en alegre tuna, porque... No, porque también son parte del sistema. Absolutamente. O sea, y han sido cooptados por todos los gobiernos, no importa de oposición o de gobierno. Ellos existen gracias al clientelismo. Exacto. Sí, ahora... Pero no tendría por qué ser así, porque Lina, los partidos políticos son fundamentales en una democracia. Lina, pero ellos han dejado que el sistema clientelar, ese que yo siempre lo menciono, las famosas inscripciones masivas, que alguien habla de un líder de un barrio en Colón, por ejemplo, o en cualquier lugar de la ciudad, y lleva a hacer una inscripción masiva, y entra toda esa gente que no tiene ninguna formación política, que va ahí porque el líder del barrio los llevó, y al final son las personas que en las primarias hacen que llegue que sean candidatos los peores. Los peores son los candidatos gracias a este sistema. Entonces, los mismos partidos políticos son víctimas del sistema clientelar, pero de alguna manera no lo ven y no son capaces de hacer un cambio dramático en beneficio de ellos y en beneficio de la democracia panameña. Porque los que se están beneficiando son los gamonales y los políticos, tanto los ganadores como los perdedores. Ayer estaba por otros motivos viendo una serie de tweets de la época de las elecciones y me encontré uno, por ejemplo, de una que fue candidata a diputada en San Miguelito, que no salió, que decía, aporté 19,000 votos al triunfo de Nito Cortizo. Entonces pasa su factura y efectivamente está en planilla en la asamblea, ¿no? En un alto cargo. Entonces, he ahí
El pecado, yo recuerdo y tengo que decirlo, que el último intento de controlar esto se hizo durante la administración del PRD de Martín Torrijos, que se estableció en la ley de responsabilidad fiscal, que el Estado tenía que volver a los niveles de planilla al final del 2009 que tenía en 1999, es decir, 10 años antes. Pero después llegó el señor Martinelli y no solo frenamos en seco todo ese tipo de cosas, sino que echamos para atrás. Lina, sí sería bueno conocer qué piensas de ese planteamiento que deja en el aire Rubén Blades sobre qué hay que hacer. Mira cómo lo plantea él, que el próximo gobierno, si se decide hacer a partir del 2024, sea una especie de gobierno de transición entre el que gane y decida cambiar el sistema para darle la oportunidad a alguien que siga, que a lo mejor puede ser también él mismo si quiere entrar en la discusión, si puede ser parte de la discusión. Sí, eso no le cerraría la puerta. Exacto. Simplemente abre la puerta a otros. ¿Qué piensas de eso como una alternativa para cambiar las cosas? Absolutamente, es una vía válida y una vía que creo que es la que sería más factible siempre y cuando el candidato triunfador esté en este plan y se sume al plan y esté dispuesto a ser un presidente de transición, lo que significa que sería por un corto tiempo. Pero fíjate, yo espero que ese amor por Panamá surja de quien sea la persona que lidere este proceso, porque es fundamental. Nosotros no podemos seguir con estas reglas del juego. Nosotros no tenemos un sistema verdaderamente democrático. Cuando hablan de la asamblea, que llegaron con el voto popular, es realmente una media verdad, porque el sistema, y lo dijeron unos politólogos que vinieron a hacer un análisis hace 10 años por parte de Naciones Unidas, el sistema electoral panameño es el más inequitativo de toda la región. Eso significa que gente como la señora Corina Cano llega a ser diputada con menos de 2,000 votos y logra por la fuerza de la iglesia y del fundamentalismo que está creciendo en el mundo y en Panamá también, imponer una agenda que nos está retrocediendo en materia de derechos humanos. Eso es inaudito y eso es lo que está pasando y eso es lo que va a seguir pasando si no hacemos algo. El sistema hay que cambiarlo, el sistema electoral, por supuesto, la Constitución con las deformaciones que tiene la Constitución y realmente garantizar las dos cosas por las cuales una constitución se hace, y es la defensa de los derechos de los ciudadanos y el control del poder. Y eso nosotros no lo tenemos ninguno de los dos en este momento. Por lógica procesal, ¿tú no crees que debe acabarse con la reelección? Y no hablo de la del presidente, porque sabemos que el presidente no se puede reelegir. Pero hacia abajo, en Panamá, el presidente no se puede reelegir, pero todo el resto de los cargos de elección popular sí se pueden reelegir. Y eso provoca entonces una estatización del clientelismo. No sé si ese punto también es válido en la discusión. Mira, yo tengo cuestiones encontradas sobre el tema de la reelección de diputados y demás funcionarios. Entiendo que una reelección indefinida provoca este control dañino y el uso de los recursos, las fórmulas para usar los recursos del Estado para propiciar esa reelección. Así que yo le pondría límites. No la prohibiría del todo, porque, por ejemplo, un hombre como Juan Diego Vázquez o el señor Silva son personas que ahora, ustedes ven, 2 años después, están ya posesionados del cómo funciona la cosa en la Asamblea, que es complicado. Perder ese conocimiento, esa experiencia, a mí me parecería penoso. Yo quisiera que el señor Vázquez, sobre todo el señor Vázquez, pero también el señor Silva, se reeligieran en la Asamblea porque su experiencia y su voz es necesaria. Ahora, como digo, ponerle límite, tal vez una sola vez. Sí, creo que puede ser una sola vez. Una sola vez. El tema que aquí es indefinida. Sí. Gracias, Lina, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias, Lina. Muchas gracias. Siempre Lina. bienvenida. Gracias, mucho gusto. Hasta luego. Ya regresamos después de la pausa. Las efemérides de hoy. Guido, las efemérides, ¿cuáles son? Hoy, miércoles 23 de febrero, es el 54º día del año. Quedan 311 para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. En las celebraciones de hoy es el Día del Compromiso Internacional del Control del Mercurio.
que se estableció a partir de la firma del convenio de Minamata. En las efemérides tenemos que un día como hoy, 23 de febrero de 1455, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia en una imprenta. En 1765 en Inglaterra, el químico físico Henry Cavendish descubre el hidrógeno, al que denomina aire inflamable, y con ello determina la composición de la atmósfera. En 1883, Alabama se convierte en el primer estado de Estados Unidos en promulgar una ley antimonopolio. En 1893, Rudolf Diesel recibe la patente del motor diésel. En 1925, en Argentina, Alfonsina Storni publica Ocre. En 1947 se funda la Organización Internacional de Normalización, esa que todo el mundo conoce como ISO. En 1958 en Cuba, los rebeldes liderados por Fidel Castro secuestran al automovilista argentino Juan Manuel Fangio, 5 veces campeón del mundo. Lo liberarán 28 horas más tarde. En 1999 el guitarrista mexicano, chicano, Carlos Santana consigue 8 premios Grammy, igualando el récord que poseía Michael Jackson, logrado en 1983. En el año 2002, Ingrid Betancourt es secuestrada por la FARC durante un meeting. Permanecerá secuestrada durante 2.323 días hasta que fue rescatada por el ejército. En 2009, Penélope Cruz se convierte en la primera actriz española en conseguir un premio Oscar de la Academia. Y en 2012, en España, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ratifica, con el apoyo de 20 de sus 21 miembros, la expulsión de la carrera judicial de juez Baltasar Garzón. Esas son las efemérides del día de hoy. ¿Hay algún saludito? Y ahora los saluditos a cargo de Flor Misrachi Ángel. Oye, hablando de Penélope Cruz, ayer vi una película. Saludos para Penélope Cruz. Brutal la película. No, me acordé por que hablaste de las efemérides y mencionaste a Penélope Cruz. Una película se llama Madres Paralelas, está en Netflix, se las recomiendo. Buenaza. ¿Y el saludito? Saludito para los diputados y a la rectora de la UNACHI por ese trabajo en equipo que han hecho. Tan importante. Ese es uno. Y el otro, cimentando el clientelismo que hay que combatir. Exacto. Y lo otro es un saludito para todos esos políticos que, teniendo en sus manos la oportunidad de cambiar este país y su educación sexual, han decidido mirar por otro lado en el tema de la educación sexual, engavetando esa ley 1001 vez, gobierno tras gobierno, y vemos el resultado de otra niña de 8 años embarazada. Y un saludito positivo a los diputados independientes, que ayer sí... Aquí lo hemos criticado en su momento cuando no adoptan una posición valiente en la Asamblea. La de ayer fue muy valiente. Los 3 diputados independientes, Silva, Juan Diego, Edison Brose. Ahora deben llegarlo al siguiente nivel, porque si están en desacuerdo, no necesariamente tienen que discutirlo en la Asamblea, pueden llevarlo a otras instancias y volver un tema de discusión nacional. Claro. Y hay otra cosa importante que pasó en la Asamblea ayer positiva, para variar un poquito, que el Pleno aprobó en tercer debate un proyecto de ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas en Panamá. Se busca atender el maltrato psicológico, verbal y físico producido entre estudiantes en las aulas de clases. Eso combate el bullying. Sí, hay que reconocerse. Había un saludito positivo para la Asamblea también. Yes. Terminamos. Bueno, chao. Hasta mañana.